Buen día, mi nombre es Milton Alfredo Gómez, soy ingeniero industrial de profesión, soy experto en aplicaciones de productividad para fuerzas de ventas y áreas de servicio. Les voy a presentar el impacto de la gestión humana en las organizaciones para la materia Proyectos 2 de la Gerencia de Proyectos de la Universidad Nacional. Continuemos. Lo primero que vamos a revisar es cómo ha evolucionado la gestión humana a través de la historia de la administración de las empresas. La gestión humana ha evolucionado como ha evolucionado el ser humano en las empresas. Pasar desde un papel de desarrollo en el cual simplemente era tenido en cuenta como un material más o una máquina más en la cadena productiva, a ser tenido en cuenta para toma de decisiones, para desarrollo, para ser uno de los puntos más competitivos, una capacidad operativa y competitiva dentro de las empresas, que generan valor al desarrollo de las mismas. Lo primero que vamos a ver en este desarrollo es en la era industrial clásica, donde, como les decía, estas empresas, el ser humano no era tenido en cuenta para ninguna decisión, simplemente era un mecanismo para desarrollar un producto o un servicio. La estructura era completamente piramidal, era centralizada, burocrática 100%, y solamente se tenían reglas internas para disciplinar a las personas que no cumplían con las labores que se les debían hacer durante su proceso. El siguiente paso fue la cultura organizacional, donde ya las empresas comenzaban a tener identidad, pero aún estaban aferradas al pasado, a lo tradicional, a sus valores, y las personas, el trabajador raso no era tenido en cuenta realmente para ninguna decisión y era como una máquina o era un ente más en la cadena de producción. Ya la administración de personas, ya las jerarquías se iban disminuyendo, aunque hoy en día se existen jerarquías, pero no son tan pronunciadas como se veían en esos años, donde se suponía una superioridad moral de los que dirigían a las compañías, donde aún las personas, aunque eran parte del proceso, no eran tenidas en cuenta para ningún tipo de decisión. Había una represión laboral y los salarios ya se definían por sus funciones. En la era de industrialización neoclásica, ya para finales de la Segunda Guerra Mundial, todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Las empresas se volvieron más regionales, en lugar de tener un proceso local. Ya no era, la burocracia no se manejaba a nivel de centralización, sino ya la comenzaba a evolucionar. La comunicación se volvía más compleja. Ya el modelo de sistema antiguo era cada vez más lento. Las tomas de decisiones eran cada vez más difíciles. Y eso hacía que las empresas pequeñas comenzaran a crecer y se pudieran tomar decisiones más rápidas. Y todo basado en el conocimiento de los productos que se tenían. Entonces hubo un cambio de visión. Ya el humano resultó ser un tema primordial porque el conocimiento comenzó a tener valor, las personas y su función tenían valor para la compañía. Ya las estructuras comenzaron a cambiar, la, se comenzaron a validar teorías de comportamiento, teorías de estructura, administración de recursos y de talento. Ya para la era del conocimiento, la era del reconocimiento que vino después de 1990, ya las estructuras se transformaron a desarrollar el capital humano, a generar equipos multifuncionales, cambiar de tareas a objetivos, a ese enfoque de reconocimiento a la función del ser humano dentro de la función de la compañía, a desarrollar sus habilidades, a entender su personalidad, a escuchar y plantear medios para que esas aspiraciones de las personas, porque las personas no, en la era industrial clásica, no se veían qué aspiraciones tenían las personas, simplemente se veían como un ente más. Ahora, en nuestra era, las personas hacen parte fundamental
del crecimiento de las organizaciones. Las personas crecen con las organizaciones y se desarrollan con las organizaciones. El siguiente punto que vamos a validar es el punto de cómo puede ser la definición moderna de la gestión humana. La gestión humana hoy en día se denomina como ese ente estratégico que le ayuda a las organizaciones a desarrollar su gente, a desarrollar ese proceso del ser y el hacer, donde una persona simplemente no se tiene por el hacer, sino por el ser. Y ese ser ayuda a las organizaciones a evolucionar. Las áreas de gestión humana ahora son transversales a muchas áreas de la compañía, tales como eh, gestiones de selección, cómo seleccionar el mejor personal, el personal idóneo para las compañías dependiendo del perfil del cargo, cómo hacen para que el clima organizacional fluya, donde se tenga un clima, se denomina clima a ese estado de las empresas donde se potencia las habilidades de las personas. Y aunque seamos diferentes, podamos avanzar en pro de los beneficios de la compañía. Ver cómo las políticas organizacionales y el cambio de cultura evolucionan para que estas compañías evolucionen de acuerdo a su entorno, de acuerdo a los retos del entorno, de acuerdo a los retos que le va presentando la historia. Todos los días se va construyendo la historia y los retos que tenemos hoy no serán los mismos retos del mañana. Y es, y la gestión humana es la responsable de mantener al día las habilidades de las personas para que sean esa capacidad operativa que lleve a las empresas a mantenerse sostenibles y fuertes en el tiempo. ¿Cuáles son las principales características que debería distinguir a la gestión humana? Hay muchas. Dentro del material de apoyo hay muchísimas características que debería tener la gestión humana. Yo he extractado tres que me parecen que son claves y son la, el desarrollo humano y profesional. El talento debe ser desarrollado. Las personas que ingresan a las compañías generalmente o son nuevas o han trabajado en empresas afines, pero no están con el ADN de esa organización. Es responsabilidad de la gestión humana desarrollar ese talento humano. Adicional a eso, no solamente que sean expertos en su labor, sino que crezcan a nivel profesional y que sean coherentes en cuanto a su nivel profesional y su calidad humana. Eso me lleva al siguiente punto, que es el liderazgo desde el rol. Las personas son líderes en cada uno de sus roles. Las personas son expertas en su labor. Las personas deben ser eh, desarrolladas de acuerdo a sus aspiraciones. Cuando una persona es experta en su labor y lidera su labor, lo hace de una manera proactiva, no solamente siguiendo órdenes, sino aportándole a la compañía desde su conocimiento y de su proyección de lo que vería más adelante de su labor. ¿Qué hace esto? Pues que los puestos de la compañía también evolucionen. O sea que es una evolución continua desde diferentes frentes. La compañía, por un lado, para mantenerse sostenible en el tiempo de acuerdo a los retos que le genera la competencia, que le genera la situación del país, las situaciones económicas y políticas que se presentan en el país. Y por otro lado es cómo mejorar, cómo ese mejoramiento continuo de los puestos de trabajo. Y eso solamente se logra cuando hay personas empoderadas y que quieren lo que hacen y lideran desde su rol. Lo siguiente que valido y me parece interesante dentro de las principales características es el salario emocional y el clima laboral. El salario emocional es ese salario que no es monetario, pero que llena al ser humano. Ese salario que te llena de tal forma de que tú haces más aunque te paguen lo mismo. ¿Cómo se logra esto? Valorando a las personas, valorando la actividad que hacen y qué tan importantes son en esa cadena de valor dentro de la compañía para entregar un producto o entregar un servicio. Cuando las personas son valoradas y tratadas con respeto y se
plantea ese crecimiento y ese plan de carrera que más adelante lo vamos a hablar, las personas generan un buen ambiente laboral. Siempre habrán conflictos. El conflicto es inherente al ser humano. ¿Cómo solucionarlo y cómo llevarlo hacia adelante? ¿Cómo evolucionar a pesar de esos inconvenientes? ¿Cómo lograr esos acuerdos? ¿Y cómo tener ese ambiente armonioso para generar ideas y para crecer en nuestro trabajo? Es una de las características importantes y que hay que valorar de la gestión humana hoy en día. Continuando con la presentación, vamos a ver por qué la gestión humana mejora el desempeño y los resultados organizacionales. Ahora, de acuerdo a las características que veía en la anterior diapositiva, esas características hacen que la gestión humana y la gestión integral, los socios estratégicos, sean ya claves dentro del proceso transformacional de las compañías. En la empresa donde hoy en día laboro tenemos algo que se denomina para el desempeño y el desarrollo. Este plan para el desempeño y el desarrollo lo que hace es alinear mi ser, mi ser por un lado, que es en lo que yo me quiero formar, mi hacer por el otro, que es cómo voy a mejorar mi labor, y todo esto en línea con la estructura. Entonces, mi ser y mi hacer lo encamino hacia las metas que tiene la compañía, que cómo quiere crecer la compañía y yo cómo quiero crecer con ella. Esto está liderado directamente por el área de gestión integral, que así se denomina en mi compañía, y hace que este socio estratégico, que es la gestión integral, ayude a cada una de las personas a lograr esos objetivos que se ha planteado durante el año. Al finalizar el año, esto es evaluado y dependiendo de tu evaluación, puedes hacer lo que se denomina plan de carrera, porque ya te formaste, ya mejoraste lo que estás haciendo y eso lo extrapolaste al resto del equipo. Entonces es un proceso sistémico que mejora desde mi labor, me mejora a mí como persona y comienza a influenciar al resto de personas. ¿Qué generamos con eso? Cambio y transformación cultural. Así está planteado la estrategia en la empresa donde yo laboro hoy en día. Y esto genera que el clima organizacional sea un lugar armónico en el cual las personas tengan ese crecimiento que se espera y los logros se tengan en equipo y por ser en equipo se mantengan en el tiempo. Ya con esto termino, entonces eh, voy a presentar lo siguiente. Estas son algunas de las referencias citadas. No me queda más que darles las gracias por su atención. Nos veremos en una próxima presentación. Que tengan un buen día. Muchas gracias.